El Señor es fiel siempre, siempre, cada momento, en cada circunstancia. Y es una bendición oír su voz, porque el que lee, ahí está el texto, pero oír su voz es lo que establece la diferencia, ¿verdad? En este salmo, bueno, los salmos, el Salmo 119, tan hermoso, el versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas son tus siervos. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame. Porque he buscado tus mandamientos. En el versículo 97 se ha citado: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Ves? Tan hermoso, vas viendo las cosas, ¿no? La palabra del Señor es luz y lámpara, y el Señor es amor. Pero el que recibe la luz del Señor aborrece la mentira, no contemporiza y la aborrece, ¿verdad? Porque es opuesta, es contra el Señor, ¿verdad? Y en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo para siempre. Y aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Bueno, es tan hermoso ver, como siempre, los que han tenido temor del Señor han sentido ese llamado del Señor y han visto que la palabra del Señor les penetraba por completo, les desnudaba por completo, y han visto la gloria y la majestad del Señor y han deseado siempre y han aborrecido todo lo que era contra el Señor, ¿verdad? Y esto es en tiempo en que todavía el Evangelio no había sido predicado, ¿verdad? Pero esperaban en el Señor. En el versículo, bueno, hay tantos versículos aquí, 126, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Y esto es lo que hoy está pasando en lo que se llama el ámbito religioso, incluso cristiano, ¿verdad? Profesante. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Y en el versículo 136 dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Es diferente, ¿verdad?
sentir que no están obedeciendo al Señor, se están condenando a decir, bueno, pues lo mismo. Esa sensibilidad que da el Señor, ¿verdad? Y en el versículo 141, pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. En el versículo 147, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Y en el versículo 163, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y en el último versículo de este salmo, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Qué bonito todo, ya el sentir de los que han tenido esa sensibilidad para con el Señor y su palabra, aún en tiempos en que todavía el Evangelio no había sido revelado, ¿verdad? Y bien, de lo que se ha estado compartiendo más, estas epístolas que hemos leído tan fuertes, que son y tan hermosas y que solo se pueden leer en fe. Si no, no sirve para nada. Pero es tan grande, tan glorioso, es un privilegio tan grande que Dios nos hable y nos diga estas cosas, ¿verdad? La primera carta a los tesalonicenses, que es en el tiempo, es la primera que se escribió de estas que hemos tenido en la lectura. Se escribió en el año, desde Corinto, en el año 51, y como se ha citado también lo que Pablo decía a los corintios, pues en Palma, ¿verdad? Desde Corintio, en el año 51, escribió Pablo esta carta primera a los tesalonicenses, y como se ha compartido también, dando gracias, y dice, versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay la obra es la labor, ergo en griego, y cuando dice el trabajo de vuestro amor, ya no es la obra de vuestra fe, sino el trabajo de vuestro amor, y la palabra griega es kopou, que ya no es trabajo, es esfuerzo y dolor. Así que bonito, como Pablo utiliza esos dos términos, el Espíritu Santo utiliza esos dos términos para acordarse y dar gracias de la vida de los tesalonicenses. Y en el versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y es tan bonito porque, hay tanto en todas estas epístolas, y tanto, ¿verdad?, para poder ver al Señor y verlas dentro del contexto de toda la palabra del Señor. En Apocalipsis 3:10 está hablando
El Señor Jesús dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que está hablando también en Apocalipsis. Y está hablando a esta congregación, a esta iglesia en Filadelfia, y está diciéndole que por cuanto han guardado la palabra de su paciencia, que Él también les guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Y aquí hemos leído en la primera de los Tesalonicenses, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea que bueno, es algo claro que estamos ya en las puertas de que venga este tiempo tremendo, que la palabra llama el tiempo de aflicción para Jacob. Pero el Señor dice que Él nos libra fuera de ese tiempo que ha de venir sobre todo el mundo, ¿verdad? En el capítulo 2 y versículo 3, bueno, antes, porque se conecta mucho todo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y es que es también para conocer un poquito la experiencia de Pablo y cómo fueron puestos en la prisión y en el cepo de más adentro de la cárcel y fueron azotados y porque sí, ¿verdad? Y luego a medianoche Pablo y Silas cantaban y daban gloria al Señor y el Señor utilizó esa situación tremenda de sufrimiento y de decir, pero ¿por qué esto? ¿Verdad? De Pablo, para que el carcelero de Filipos fuera salvo. Y así que cuando ellos cantaron y todas las puertas se abrieron y aquel carcelero pues dijo, nada, me mato porque aquí ya está mi responsabilidad. Y Pablo le dijo, no te hagas mal, estamos todos aquí. Y entonces vino corriendo el carcelero y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Así que todo ese sufrimiento de Pablo y de Silas, de alguna manera lo ordenó el Señor, porque son sus siervos, para que el carcelero de Filipos y toda su casa fueran salvos. Es fuerte, ¿no? Así que esto lo conecta con cosas que están pasando en este tiempo aquí entre nosotros, ¿verdad? Tan bonito. Y versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ahora las circunstancias, la condición y la apariencia en el tiempo y la ocasión de la predicación del Evangelio, lo hemos comentado en Filipos y luego en medio de gran oposición, la actitud, el talante, la motivación, el propósito y obra del verdadero ministro y obrero del Señor en medio de las circunstancias citadas, procedente no de error ni de impureza. Fe, confianza en la aprobación y elección de Dios para la proclamación del Evangelio, no para agradar a los hombres, sí para agradar a Dios que prueba los corazones, no usando palabras lisonjeras, adorando, alabando, llamando a los hombres a fortalecer su amor propio, a conseguir sus metas, a triunfar, no,
no encubriendo avaricia, obtener nombre, autoridad, poder, ingresos, prosperidad, éxito, no buscando gloria de los hombres, no buscando admiración, nombre, prestigio, lugar de autoridad, poder, etc. Y el versículo 7 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. En el capítulo 2, el versículo que hemos compartido, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. En griego dice tas eauton psijas, es decir, nuestras propias almas, más fuerte que vidas, ¿verdad? Hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino nuestras almas, para que pudierais tener vida y conocer al Señor. Eso es un sentido de verdad de la vida, ¿verdad? En la primera carta a Timoteo nos dice en el capítulo 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En el capítulo 4, estoy en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, nos habla del hecho del arrebatamiento. Capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que está hablando ya del hecho del arrebatamiento que estamos esperando de un momento a otro, que no hay nada que tenga que cumplirse para que esto se dé. Y en la primera carta a los Corintios nos habla también de esto, en el capítulo 15, versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal,
tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así nos está hablando de el arrebatamiento, y para verlo un poco en todo el hilo de lo que el Señor reveló ya en el Antiguo Testamento de los acontecimientos en la historia, pues vemos el calendario de la historia trazado por Dios por medio de las fiestas. La Pascua, que fue la crucifixión del Señor Jesús, el grano de trigo sin levadura que cayó en la tierra y murió, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el Levítico 23 dice: estas son las fiestas, versículo 4, solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Y esto es el tipo, la figura de la crucifixión del Señor Jesús, de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, ya establecida desde antes de la fundación del mundo, pero declarada ya en el libro de Levítico. Y la resurrección del Señor al día siguiente del sábado, el domingo de resurrección, Levítico 23:9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Ahora, Pentecostés, la exaltación de Cristo a la diestra del Padre en el cielo y el derramamiento del Espíritu Santo en los creyentes, el inicio de la Iglesia, el tiempo y ministerio de la Iglesia en la tierra hasta que el Señor venga a buscarnos y la Iglesia sea quitada de la tierra. Levítico 23:15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. 50 días, Pentecostés, el tiempo en que el Señor fue exaltado de los cielos y el Señor derramó, como había dicho, su Espíritu sobre los creyentes que estaban en Jerusalén esperando precisamente ese día. Luego tenemos el arrebatamiento de la Iglesia, la venida del Señor a buscarnos. A partir de ahí se inicia la semana 70 de Daniel. Levítico 23:23. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Hemos estado viendo que el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, porque se tocará la trompeta y nos convocará, una convocación de trompetas, ¿verdad? Y está hablando ya del arrebatamiento. Y todo está ya hablado por el Señor. Solo estamos esperando oír la trompeta, ¿verdad? Luego tenemos el arrepentimiento y la conversión de todos los que hayan quedado del pueblo de Israel
al final de la gran tribulación. Levítico 23, 26. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Ahí lo tenemos como nos habla también que cada familia hará lamentación, cada uno por sí, y cuando llegue ese día, ¿verdad?, cuando el Señor derrame espíritu de gracia y de oración sobre el pueblo de Israel. Esto será al final de este tiempo de la gran tribulación. Y luego tenemos el milenio, después de destruir a la bestia, al falso profeta y a todos sus ejércitos, y después de juzgar a las naciones que hayan quedado, se iniciará el periodo de 1000 años, en el que la tierra será temporal y parcialmente liberada de la esclavitud de corrupción, y el Señor Jesús reinará sobre toda la tierra en Jerusalén. Levítico 23, 33, y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Así vamos a Apocalipsis 19, Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Logos de Dios, el mismo que tenemos en el Evangelio de Juan al principio, en el primer capítulo. En el principio era el Logos era con Dios, y el Logos era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que es él, ¿verdad? Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta es la venida del Señor ya a juzgar a esta generación, a este mundo, ¿verdad? Y en el Apocalipsis 21, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años.
Ahora, después del arrebatamiento y antes de empezar el milenio, la segunda venida del Señor a juzgar al mundo, sus moradores y sus obras. Es el día del Señor, el día de Jehová. Isaías 2:10. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. En el capítulo 13 de Isaías, versículo 6, fijaos que está diciendo el día de Jehová, el día de Jehová. Versículo 6, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso, por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. En Abdías, capítulo 1, versículo 15, dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Sofonías capítulo 1 y versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Zacarías, capítulo 14. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto de los días de Uzía, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y en Malaquías, capítulo 4, versículo 5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, ¿por qué vemos todas estas cosas? Porque los tesalonicenses estaban un poco confundidos y Pablo tuvo que escribirles la segunda epístola para que no se confundieran, ¿verdad? Así que la primera Tesalonicenses
5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Así que les habla a los tesalonicenses del día de Jehová, y antes les ha hablado de la venida del Señor a arrebatar a todos los creyentes. Y en la segunda, a los tesalonicenses había habido algún malentendido y habían confundido estos dos acontecimientos. Así que en el capítulo 1 dice: el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Así que en el capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Una cosa es la venida a buscarnos del Señor Jesús y nuestra reunión con Él, y otra cosa, como hemos estado leyendo en diferentes partes del Antiguo Testamento, el día del Señor, ¿verdad? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es lo que está por venir, ¿verdad? Pero no afecta a la Iglesia, a los verdaderamente nacidos de nuevo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que hay un comentario de Ironside
dice, como el siervo de Abraham, el Espíritu de Dios ha venido a este lejano país para encontrar una novia para el Hijo. Él es quien obra en los corazones de los hombres para llevarlos a Cristo. Cuando su obra esté completa, Él ascenderá junto con la Iglesia y entonces será revelado aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo reducirá a la impotencia con la manifestación de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por la actuación de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este inicuo que desea ser adorado como Dios se convertirá precisamente en el objeto especial del juicio divino y será destruido por el mismo Señor cuando regrese en su poder y gloria. Por lo que nos dice el libro de Apocalipsis, vemos que será lanzado vivo dentro del lago que arde con fuego y azufre. Durante ese breve periodo de poder sobre la tierra, ese siniestro personaje engañará a las naciones haciendo toda clase de milagros falsos y prodigios mentirosos. El Señor Jesucristo dijo que si fuera posible engañaría aún a los escogidos, pero gracias a Dios esto no es posible. Los escogidos conocen la voz del buen pastor y saben distinguirla de la voz del falso y engañador. Aquellos que no han querido recibir la salvación del Señor serán embaucados por la propaganda del anticristo. Dios mismo en su juicio les entregará para que crean la mentira. En los versículos 11 y 12 leemos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estas palabras son muy solemnes y todos aquellos que hoy día rechazan el Evangelio deberían tenerlas muy en cuenta. Si estos incrédulos se encuentran en esa misma condición, cuando tenga lugar el arrebatamiento de la Iglesia, pasarán entonces a la gran tribulación. Allí no habrá para ellos esperanza de poder escapar de los juicios de Dios y serán entregados a creer a la mentira del anticristo para ser juzgados finalmente con todos los que han apostatado de la verdad. Sin duda que muchos hijos de padres creyentes no son salvos todavía. Si alguno de ellos está leyendo estas páginas, quisiera que tomara estas palabras muy en serio. Vosotros habéis oído el nombre de Cristo durante toda vuestra vida, pero nunca os habéis entregado a Él. Si el Señor Jesucristo volviera hoy, estaríais entre el número de personas que recibirán la mentira del anticristo. Vosotros podéis pensar, eso es imposible, que habéis oído el Evangelio muchas veces y aún habéis asistido a la Iglesia, pero no os engañéis. Ninguna de esas cosas es suficiente por sí misma. Si no os volvéis inmediatamente al Señor para encontrar en Él perdón y salvación, os espera un futuro realmente funesto. Si hoy rechazáis a Cristo, no tendréis tampoco ningún deseo de aceptarle en aquel día terrible de tribulación. En Proverbios 29:1, la palabra de Dios dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Algunos de los funerales más tristes que he dirigido fueron jóvenes nacidos en hogares cristianos a los que se les había invitado una y otra vez a recibir a Cristo y nunca habían querido hacerlo. Tal vez creyeron que vivirían muchos años y que tendrían tiempo para hacer esa decisión, pero la muerte les sorprendió cuando menos lo esperaban y fueron a la eternidad sin haber creído. Queridos jóvenes, no dejéis pasar otro día sin pedirle al Señor que os salve, o el futuro se encontrará para siempre más allá de toda esperanza y misericordia. Si rehusáis creer al Evangelio, Dios mismo os entregará a juicio para que creáis a la mentira del hombre de pecado y entonces estaréis perdidos para siempre. Este es el comentario de Ironside, muy lúcido y muy sentido y muy conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, es a raíz de toda esa distinción que hace Pablo a los tesalonicenses de la venida del Señor Jesús a tomarnos con Él y el día de Jehová o el día del Señor, ¿verdad? Son acontecimientos completamente distintos y antes nos iremos con Él, luego vendrá ese día sobre todos los que habitan en la tierra y no se hayan arrepentido. Bueno, y las otras son tan bonitas y como se ha estado compartiendo en Colosenses y en Filipenses, cosas tan bonitas, ¿verdad? Pero
Filipenses se escribió en el año 61 en su primer aprisionamiento, a los 5 años desde su primera prisión en Jerusalén, y Colosenses se escribió en el año 60, un año antes. Algo de Colosenses. En el capítulo 1, bueno, hay tanto aquí. El versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. En la segunda Timoteo 1 lo leo porque por no extender más el tiempo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Tito capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, o para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y la absoluta soberanía de Dios, libre del tiempo y del espacio, y manifestada en ellos. En Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperamos en Cristo. Bueno, es un cántico, es un panegírico a la soberanía absoluta de Dios, ¿verdad? Spurgeon escribió,
Yo creo en la doctrina de la elección porque estoy completamente seguro de que si Dios no me hubiera escogido, yo nunca le hubiera escogido a Él. Y estoy seguro de que Él me ha escogido antes de que yo naciera, o de otra manera, Él nunca me hubiera escogido después. Clara la declaración de Spurgeon, ¿verdad? Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, dice Pablo, Romanos 9:10, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Está clarísimo, ¿verdad? ¿Qué vio Dios en mí? En el Salmo 53:2 dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Efesios 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El verdadero poder, su origen, objeto y finalidad, aquí en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al Hijo, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Padre nos hizo pasado, ya realizado, ya operativo, ya eficaz, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Todo en este mundo y en el hombre natural es tinieblas, ninguna herencia aquí, ni en nuestra naturaleza carnal, ni en el sistema y sus oportunidades y ofertas. No estamos ya en carne, sino en espíritu. Romanos 8:9. Mas vosotros no estáis en carne, sino en espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, en verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Padre nos ha librado ya de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor, en el que ya estamos. En el Hijo de su amor tenemos redención total, completa, consumada por su sangre, el perdón total, eterno, irreversible de pecados. Nuestro Creador, Señor, Salvador y vida, Alfa y Omega, principio y fin, ámbito de la existencia, causa, propósito y finalidad última. Y dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Así que él es el eikon. Ho stin eikon, toutheu, él es el icono, todo lo que puede ser visto del Dios invisible, como nos dice en Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bien, como hay tanto en esta epístola, pues ya veremos en otras ocasiones. Siempre el Señor sigue dándonos y sigue dándonos cada vez que leemos o que compartimos o que entra en la lectura de la semana. Él es la imagen del Dios invisible. Dios solo puede ser visto en el Señor Jesús. Su gloria maravillosa, como se ha compartido y como nos dice en Filipenses 2, él existiendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, lo que es la palabra griega kenosis, que los teólogos utilizan tanto la kenosis, y qué será y cómo fue, bueno, pues que aquel que es Dios eternamente y solo Él tiene esa sustancia, ese nombre, se vació a sí mismo para hacerse un hombre sencillo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que si queremos, como se ha compartido de Filipenses, si queremos vivirle, pues manso y humilde de corazón, ¿verdad? Esto es. Y cuando veamos la injusticia, todo en este mundo es injusticia, pero la injusticia que nos acorrala y nos dispara, entonces el manso y humilde de corazón, déjalo, que te hieran una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Al que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Pero eso, Señor, si estás tú en mí, pues por eso. Porque eso es lo que yo hice. Yo, siendo en forma de Dios, me vacié a mí mismo de esa existencia gloriosa, infinita, omnipotente, y me hice débil y sencillo, en carne y sangre, un hombre. Y estando en esa condición, entregué mi alma por ti en la cruz. ¿Y ahora qué quieres tú? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas como príncipe, como rey? Es algo tan bonito conocerle, ¿verdad? Y ver cómo el corazón se deleita en el Señor. Y cuando, como dice Pablo, ¿verdad? El Señor nos traza circunstancias en las que por causa de Él somos tenidos en nada, somos menospreciados o somos agredidos. Es tan grande el privilegio que casi uno no puede contenerse. Gracias, Señor, ¿verdad? Es a ti a quien están apuntando y me están dando a mí porque estás tú en mí. Porque si no, pues no verían al Señor, verían un hombre importante, que tiene fama, que sabe hablar y que va. Pero, claro. Pero ven al Señor manso y humilde y dicen, a este podemos atacarle. Y atacan. Y el corazón se llena de gozo y de gloria, porque nos es concedido que participemos de sus padecimientos. Él ya lo dio todo por mí. Yo ya morí con Cristo. Y como nos dice también ahí en el capítulo 3, tan fuerte, ¿verdad?
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Me está hablando a mí? Habéis muerto. ¿Quién me lo dice? Dios me dice que he muerto. ¿O le creo o no le creo? ¿Verdad? Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados juntamente con Él en gloria. Los versículos 20 y 21 del capítulo 2 no deben leerse ni entenderse ni ser enseñados aislados del contexto, desde el capítulo 2:8 al 3:17. El intento de santificar la carne, que ya ha sido declarada por Dios como juzgada, condenada, ejecutada, muerta, niega y anula la muerte de Cristo, nuestra muerte con Él. Esa aparentemente disciplinada doctrina vuelve a traer a la carne a la esfera de la vida, tratando de mejorarla y purificarla, haciéndola avanzar hacia Dios y su voluntad mediante el cumplimiento de mandamientos, rituales y la abstención de ciertos alimentos. Con ella se está haciendo nula toda la enseñanza que precede. Tristemente, estos dos versículos, que es el 9 y el 10 de Hebreos 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Tristemente, esos dos versículos son usados por los enamorados de la vida, los de la salvación integral, los de la doctrina del éxito, del poder mental, etc., para liberar a los creyentes ingenuos o ansiosos de mundo del cruce del Jordán con la circuncisión en Gilgal, en la circuncisión de Cristo, y arrastrarlos de vuelta al desierto o al parque temático del desierto en Egipto, con la legitimación para vivir a tope y buscar las ofertas, lugares y experiencias que realmente desean en sus corazones y que el sistema y la mundo iglesia les ofrecen. Con ello vuelven al revés la enseñanza de la palabra en un tema tan fundamental. En lugar de ir a la cruz y vivir en la resurrección, vuelven al otro lado de la cruz. Conforme al decodificador de esos enamorados de la vida, enseñadores de la salvación integral, predicadores del éxito, poder mental, etc., lo que nos enseña el versículo 5 del capítulo 3 es, según ellos, haced vivir pues lo terrenal, el lado noble de la naturaleza terrenal en vosotros, viviéndolo a tope y buscando la autopromoción y la excelencia. Los versículos siguientes, Colosenses 3, del 1 al 11, no dejan lugar a duda, como toda la palabra de Dios, para el que de verdad quiera hacer su voluntad de lo que Dios nos está enseñando. Así que nos dice que ya hemos muerto, bueno, que hay tantas cosas que... Vuelvo al capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ahora ese sí pues es una partícula condicional de primera en griego que significa puesto que, dado que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Cuando una condición se extrae de algo que es completamente cierto, ei, con el indicativo es usado argumentalmente como siendo equivalente al sentido de epei, puesto que, por cuanto, siendo así que, nos dice un léxico,
de Thayers. Poned la mira, la visión, referencias, ámbito, atmósfera, vivencia y experiencia por la fe, que es la sustancia de lo que se espera y la cosa real de lo que no se ve, la inmersión en las cosas de arriba, la naturaleza, vida, obras, propósito de Dios, como le dijo aquel ser viviente a Juan, ven y mira, ¿verdad? No en las de la tierra, porque ya habéis muerto. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La elección de vida, leo algo de Filipenses 3, porque Filipenses 3, 17, hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que piensan lo terrenal, no que solo piensan en lo terrenal. En griego dice que piensan lo terrenal. Cuando uno piensa lo terrenal, no está pensando lo celestial. Es incompatible el ámbito de pensamiento, ¿verdad? Mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que la elección de vida consecuente con la verdad realidad, el resultado consecuente de la inmersión en Cristo en nuestra vida, donde Él está hoy en el cielo, el resultado consecuente es la muerte de lo terrenal en nosotros. Es la vida la que nos absorbe, llena, hinche y eclipsa toda la pseudo vida en la tierra. No al contrario. No es por privación y esfuerzo, doctrinas de hombres, sino por plenitud de lo que ya es nuestro en Él, al recibirlo y vivirlo plenamente por la fe, que todo lo falso se cae por sí solo, se hace completamente inaceptable. No que la naturaleza caída al viejo hombre haya cambiado, ni mejorado en lo más mínimo, sino que fue crucificado para que no tenga autoridad alguna sobre la nueva criatura en Cristo. Ninguno que verdaderamente prueba la vida verdadera quiere nada más de la falsificación de la vida. Al contrario, la aborrece y repudia porque fue lo que causó la venida y muerte del Creador y Salvador. Y lo vamos a dejar aquí porque hay tanto, ¿no?, de este tema, pero veamos, ¿no? Es que a veces se toman cosas tan fuertes, tan gloriosas, tan grandes, como, bueno, una forma de decir las cosas, doctrinal, y de aceptarlo, y no se entiende, y no se abre el corazón, y no se recibe la vida que hay en estas palabras del Señor. Y entonces, cuando todo ya se ha hecho algo que es una falsificación, una imitación, entonces, como ya se acepta, entonces se permanece en la muerte y no se experimenta la vida. La vida es Cristo y la vida es poderosa, gloriosa, eterna, es llena del fuego del amor de Dios. Y se experimenta cuando se cree, no cuando uno se esfuerza y cumple cosas, sino cuando se cree. Pero cuando se cree, se experimenta esa vida. Cuando se experimenta esa vida, cuando hay esa plenitud, cuando hay ese gozo, cuando hay esa gloria, cuando se tiene el amor que excede a todo conocimiento, cuando se vive la paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando es la experiencia de la persona que ha conocido también la vida en el mundo y la soledad. Es así. Y el vacío, y el saberse desconocido, y el no poder entender las cosas. Y cuando se está viviendo esa plenitud gloriosa, con el abrazo del Padre y con la hermosura de la vida del mismo Señor Jesús en el espíritu de uno, ¿cómo va a querer uno las tonterías que están todos los días ofreciendo, esos chismes y cositas y jueguecitos para que te condenes?
cuando todo está tan claro y está a punto de terminar este tiempo, y se ha cumplido todo, como hemos leído, cuando digan paz y seguridad, estos últimos años no han parado nunca de hablar de paz y seguridad, paz y seguridad, paz y seguridad, todo lo hacían para obtener la paz y seguridad. Dice, bueno, cuando digan, no solamente hablen, sino digan, ya tenemos paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre todos ellos y no escaparán. Así que están buscando el conseguir esa apariencia de paz y seguridad y proclamarla. Y entonces, pues, vendrá destrucción repentina sobre todos. Nosotros ya estaremos. Pero fijaos con qué fuerza se está buscando el que se establezca ese sentir en todo el mundo de que por fin el hombre ha alcanzado la paz y la seguridad. En el momento en que se levante ese dictador, dirán, este sí, ahora todo ha cambiado. Ya no estaremos aquí, así que estamos a punto de que nos llame el Señor. En cuanto nos llame, nos vamos. Si alguno no quiere irse, pues yo sí me voy, ¿verdad? Y estamos esperando todos los días a que el Señor nos llame, a que oigamos la trompeta. Se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán antes, y luego nosotros, los que ya hemos quedado, seremos transformados en un átomo de tiempo y seremos tomados a las nubes a recibir al Señor. Ya estaremos para siempre con el Señor. Así que gloria a su nombre, que la vida que nos ha dado no es una fórmula para que la usemos, es Él mismo en nosotros. Y no puede haber algo más glorioso que tener al Dios omnipotente, al Dios infinito, al Dios glorioso, al Dios santo. Tenerlo como mi propia vida. ¿Verdad? Hay que taparse los ojos y los oídos y todo para no darse cuenta de lo maravilloso que es esa vida. Y tener el privilegio de ser hechos copartícipes de sus padecimientos para que otras almas que hoy están dirigiéndose a la perdición, a la condenación eterna, sean salvas, tengan vida, entren en la vida. Para eso nos tiene el Señor aquí, si no, ya se nos habría llevado. Así que gracias al Señor por la lectura, gracias al Señor por todos los que participan en la lectura, gracias por todo lo que se comparte y por su presencia en estos momentos aquí. Gloria a su nombre.